La vida está llena de historias. Está llena de historias. Unas que se inventan, otras que se escriben. Historias que no vives. Historias increíbles. Historias sin final feliz. Historias de amor. Pero todos tenemos una que contar. Aquí inicia tu mejor terapia. El Gurú del Amor con Yudiel Ramos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una noche más a este tu programa, El Gurú del Amor. Estoy encantado de poder recibirte. Una noche calurosa. ¿Qué onda con el clima? No sé qué está pasando, pero de verdad que nos trae como entre que sí, entre que no, entre que afloja y no afloja. O sea, luego por eso se enferma uno, ¿verdad? Por eso uno ahí anda con el catarro, con la tosecita, como la que podrás escuchar seguramente hoy, porque ando así, ando entre que aflojo y no aflojo. Pero bueno, pues ¿qué pasó? No, entonces bueno, el programa de hoy, temón para esta noche, temón para platicar contigo, porque hoy quiero completar un programa que dejé pendiente hace unos cuantos. Por falta de tiempo no pudimos concluirlo, así que está muy bien, vendría a ser la segunda parte de este programa que se llamaba Personas emocionales versus personas lógicas. Y es que, como te mencionaba en aquel programa, pensamos que nos encontramos en uno o en otro lado, ¿no? O que somos lógicos, racionales, o sea, que analizamos más de lo que sentimos, o por el otro lado, que pues sentimos más de lo que pensamos. Y en ambas polaridades hay pros y hay contras. Tanto el que piensa demasiado las cosas puede llegar a sufrir, como el que siente demasiado también puede llegar a sufrir. Es decir, ambos, cuando se encuentran en estos extremos que parece que no se tocan, que esto además yo creo que es una mentira, ambos cuando se encuentran en uno o en otro extremo son capaces de sufrir, porque mira, te lo digo yo que me considero una persona sumamente emocional, no podemos estar en ninguno de los dos polos tanto tiempo. El secreto podría bien encontrarse en este sano y justo equilibrio, es decir, darnos la oportunidad de analizar, de pensar, de ser lógicos, pero sin limitar la capacidad de sentir y de expresar, y viceversa. También deberíamos tener la posibilidad, la oportunidad de decir y expresar lo que sentimos, pero no desbordándonos, no haciendo drama, no haciendo una novela, sino también dando lugar, que haya un lugarcito ahí, por más pequeño que sea, para la lógica, para el pensar, que a veces nos hace mucha falta, ¿verdad? Esto que nos hace únicos a los seres humanos de los animales, de cualquier otro ente fuera de nosotros, llámese animal, flor o fruto, cosa, somos los únicos capaces de pensar. Y mira que en teoría todos los seres humanos pensamos. Yo creo que hay algunos que no, pero lo digo con sarcasmo, ¿no? Pero realmente este justo equilibrio entre el pensar y el sentir es necesario. Las personas que dicen, yo quiero vivir desbordándome, y si lloro voy a llorar al máximo, y si me enojo voy a enojarme muchísimo, y si lloro va a ser de alegría o de tristeza, y si voy a estar feliz voy a estar sumamente feliz, y me voy a desbordar y no lo voy a pensar, y si me voy a angustiar, pues que yo lo sienta hasta la médula, y así se llevan toda la vida, ¿no? De un pico a otro. Desde el punto más alto en la felicidad y el éxtasis hasta el punto más bajo de la nostalgia, la melancolía y la depresión. Y por otro lado, pues están las otras personas que dicen, no, todo lo que ocurre en mi vida y en la vida de los demás tiene una razón de ser. Yo me voy a sentar desde aquí a analizar qué es lo que está pasando. Yo no me voy a dejar llevar estos impulsos que la gente siente. No, yo los tengo que meditar muy bien, yo los tengo que pensar, los tengo que reflexionar, porque bueno, ¿qué tal si luego salgo lastimado, ¿no? Mejor, a ver, yo desde aquí, desde mi trinchera, a ver, ¿por qué la gente se comporta como se comporta? ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué yo pienso como pienso? ¿Por qué estoy en donde estoy? Y vamos, se dejan llevar únicamente por la lógica, que además muchas veces creemos es correcta, pero no siempre. Entonces, hoy quiero platicarte de algunos detalles importantes sobre las emociones, sobre esa forma que tenemos de pensar, sobre cómo funciona el cerebro, sobre la diferencia entre unas personas y otras, y evidentemente esta diferencia muchas veces radical entre las personas emocionales y las personas lógicas. Yo hoy te pregunto, si tú tuvieras que colocarte en un lado de esta recta, de esta balanza o de este eje transversal, entre los lógicos y los emocionales, ¿en dónde te colocarías? ¿Y qué tanto has estado ahí
desde que tienes uso de razón hasta estos últimos segundos que hoy te estoy hablando. Creo que para hacer el análisis de esta noche, sería muy importante que pudieras describir en qué punto crees que te encuentras. Soy Judiel Ramos y esta es otra sesión de terapia. Soy tu terapeuta y estaré encantado de acompañarte un programa más aquí en El Gurú del Amor. Bienvenidos. ¿Te perdiste el programa? Escúchalo de nuevo en elgurudelamor.com. Bien, pues ya estoy de regreso y hoy que te estoy platicando de las personas que son muy emocionales, se nota, tú las reconoces fácilmente. En el transcurso de tu vida yo creo que no sé cuántos años tengas, 20, 30, 40, 50, 60 años, no lo sé. Creo que uno puede ya tener una versión de sí mismo, uno ya podría definirse como emocional o como persona lógica o racional, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a determinar qué somos? Definitivo, no somos lo mismo siempre, no somos siempre emocionales ni somos siempre racionales. O sea, si tú vas a comprar tortillas y la chica te trata muy bien, pues no te vas a poner a llorar, ¿verdad? Decir gracias, me trataste de maravilla, no. Evidentemente llega un punto en donde encontramos un balance, por eso digo que hay personas que creen que pueden estar o en un lado o en otro, cuando la realidad es que estamos en esta escala y fluctuamos, ¿no? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, o como quieras entender esta polaridad entre lo emocional y lo racional. Sin embargo, hay quienes prefieren situarse en una de ellas, ¿no? O en lo emocional o en lo lógico. Quiero comenzar hablando de las personas lógicas, de estas personas que parece que le tienen que dar muchas vueltas a las cosas antes de poder tomar una decisión. Y creo que los emocionales, cuando han llegado a mi consultorio personas que viven sus relaciones, que viven intensamente la vida, muchas veces esto, como te decía, ¿no? Vivir tan desbordado, pues nos hace que nos duela, hace que uno sufra a veces. Entonces dicen, ya no quiero ser así, ya no me quiero dejar dominar por las emociones, quiero ser como esos que piensan muy bien antes, que nada les afecta, que todo lo contienen, que no se derrotan, que no se derrumban, que nada los lastima. Es decir, quieren ubicarse en el otro lado, ¿no? En uno completamente opuesto. Creo que las personas solemos ser así, somos absolutistas, ¿no? Todo o nada, nunca, siempre, blanco o negro, arriba, abajo, o sea, parece que no encontramos puntos intermedios, o somos de una forma o somos de la otra radicalmente opuesta. No sé qué es lo que creo que al final nos hace tener certeza, ¿no? De las cosas, el saber que somos de una forma o de otra, pero no sabemos que los tintes medios son mucho más ricos, nos ayudan a ver la vida más sobria. En fin, regreso, las personas emocionales a las que he conocido y que he tenido el gusto de compartir terapia con ellos, me han conversado sobre las ganas o el ímpetu que tienen de aprender a dominar, así lo llaman, dominar o controlar sus emociones, como si dominarlas o controlarlas significara anularlas, eliminarlas por completo, ¿no? No tenerlas más, no sentir más emociones. Y esto me parece que es sumamente absurdo e imposible. ¿Absurdo en qué sentido? En que, bueno, no concibo una forma de que esto sea así. Si tú te consideras una persona emocional y de repente quieres ser completamente lógica y que nada te afecte, me pregunto qué va a pasar el día que muera tu madre o que muera tu padre o que pierdas un trabajo importante o que pierdas la salud, ¿no? Vamos, o que te decepcione la persona a la que más amabas. Evidentemente vas a sentir algo y no es lo mismo. Cuando las personas quieren ser racionales y ya no tan emocionales, no es lo mismo no sentir que no demostrar. Hay gente que parece que no siente, pero no es que no sienta, sino que muchas veces reprime. Otras efectivamente han aprendido a controlar sus emociones. Entonces no es lo mismo no sentir que no demostrar. Y a veces utilizamos ejemplos o figuras a las que aspiramos, como esta persona es como la que yo quiero llegar a ser porque nada lo mueve, ¿no? O sea, puede estar el huracán y la palmera no se le mueve ni un coco, cuando en realidad es que muchas veces no lo demuestran, pero por dentro están aniquilados, por dentro están destruidos. Sin embargo, esta fortaleza que han construido impide que tú veas hacia adentro. Este fuerte que han construido a su alrededor impide que tú te acerques, que tú indagues, que tú descubras la fragilidad que a veces hay por dentro. No dejamos de ser seres humanos. Entonces, las personas lógicas en apariencia son seres, ¿no?
Bueno, se escucha como si fuesen alienígenas, pero no, son personas, dije seres, ¿no? Son personas que muchas veces no van a demostrar lo que sienten y prefieren, protegerse detrás de un escudo o dentro de un caparazón, y muchas veces pues sus argumentos suelen ser muy buenos, muy convincentes, ¿no? Como no todo en esta vida tiene una razón de ser, hay que descubrirlo, no te puedes dejar llevar por tus emociones, tienes que aprender a dominarlas. Y en realidad, cuando nosotros sentimos que controlamos una emoción, a veces la evadimos. No es que en realidad la controlemos, sino que solo la evadimos. Hablo de algunas personas, no hablo de todos en todo momento, hablo de algunas personas en algunos momentos. Entonces tú los puedes ver muy fuertes y que no lloran, ¿no? Y tú dices, es que ¿cómo le hace para contener las lágrimas, que no sea vulnerable? ¿Cómo le hace para...? Y en realidad a veces esas lágrimas son para adentro, y a veces las lágrimas duelen más cuando no las puedes expresar, ¿no? Lloras para adentro y vas a decir, bueno, ¿pero qué ridículos estás diciendo? Por supuesto que se puede. Hay personas que sin derramar lágrimas, que en realidad es agua con sal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hay personas que sin derramar lágrimas de sus ojos, por dentro están hechos un mar, ¿no? Están hechos un mar, y es más difícil porque creo yo en muchas ocasiones lo único que han hecho es renunciar a ese derecho que tenemos de conversar con otras personas sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones, pero para ellos el hacerlo es sinónimo de debilidad. Entonces, muchas veces las personas que consideramos racionales o lógicas no son más que personas que se han ocultado detrás de una fortaleza, en este fuerte, como los de Campeche, como los de Chetumal. Pero estos fuertes contienen seres frágiles que han decidido no mostrarse más al mundo para no seguir siendo decepcionados o para no seguir siendo lastimados. Ilusamente, creo yo, porque creo que también tiene sus contras, ¿no? Efectivamente, a veces cuando no le damos ya el derecho a nadie de entrar a nuestra vida, pues nos protegemos. Sin embargo, creo que también lo que no nos estamos dando cuenta al protegernos en un caparazón es que efectivamente los de afuera difícilmente nos lastiman, pero lo que hay dentro de nosotros que no ha sanado, también se queda ahí adentro y hace que nos vayamos aniquilando poco a poco sin la posibilidad de salir. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un caparazón bien escondidos, y también puede llegar a doler, y a doler muchísimo. En esta perspectiva, ¿qué duele más? ¿Dejarse tocar por las personas y que entren en nuestra vida con el riesgo de salir decepcionados? ¿O bien ser personas? Aquí sí quiero hacer una aclaración. No quiero decir que las personas racionales sean siempre fuertes y que pongan una muralla. Hay personas que son muy racionales y aún así se aventuran, pero no se entregan por completo, se van con reservas o siempre están intentando buscar explicaciones. Y en este sentido, creo que también estas personas pueden llegar a sufrir mucho, porque hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no tienen lógica, hay cosas que no tienen explicación, simplemente pasan y ya. Así como a la gente buena le va a veces mal en la vida, hay mucha gente mala a la que le va de maravilla, y esto no tiene explicación, simplemente pasa y hay que seguir avanzando. Entonces, en perspectiva, ¿qué es mejor? Es lo que mucha gente se pregunta. ¿Es mejor ser emocional o ser racional? El gurú del amor. Tampoco quiero hacer como, estos del lado de los rudos y luego del lado de los técnicos. No es que sea uno contra otro, o que esté bien ser emocional o esté bien ser lógico y esté mal ser lo contrario, sino simplemente hablo de que en una gran etiqueta podríamos poner a las personas como lógicas o como emocionales. Sin embargo, hay personas que han logrado o han alcanzado, me parece, ¿no?, este equilibrio entre ambas. Principalmente, ¿saben en quiénes lo he visto demasiado? En gente que ha vivido un montón de cosas, gente a la que no le ha ido nada bien, gente que ha vivido infinidad de situaciones que quizá no han sido del todo agradables, y que han conseguido ver o tener más bien una visión de la vida muy diferente a la que generalmente tenemos cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, cuando amamos intensamente, cuando nos entregamos sin medida. Y la historia de muchas de estas personas precisamente va por allá. Ellas han experimentado en carne propia, en sus historias, el haberse entregado y quizá no haber sido bien correspondidas, y dicen, no es que la otra persona haya sido una persona mala, sino que simplemente el amar también es una lección en la vida, y como toda lección, pues a veces hay que repetir las planas, y otras veces simplemente sacaremos una nota baja, y algunas veces tendremos la posibilidad de repetir la lección, y otras simplemente ya no. Es como
es la única vez que podías presentar tu tarea, tu lección, y no la aprobaste, pues ni modo, a cambiar de lección, la siguiente, ¿no? Entonces, estas personas que han vivido tanto y que muchas veces son personas grandes ya, hablan sobre cómo han perdido importancia a cosas que antes podían acabarlos o acabarlas y decirme, esto me podía dejar en la lona, tirada o tirado, y me podía afectar muchísimo hasta que encontré que la vida no era esto, que la vida era algo más, o que la vida era algo diferente. ¿Me explico? A veces le damos mucha importancia a cosas que pasan y otras veces le damos muy poca importancia a cosas que son verdaderamente enormes. Entonces, las personas creo que vamos aprendiendo con el camino, con el correr, con el trotar o con el caminar según la velocidad a la que hoy por hoy vayamos, y nos va enseñando. Quizá hoy, yo se los digo, este proyecto nace de un desborde total de emociones y poco a poco se fue transformando en algo mucho más equilibrado, ¿no? Quizá en algún punto incluso puedo yo decirles que lo que hoy hablaba, que lo que hablaba era siempre buscando algo más lógico y racional, y después simplemente busqué un equilibrio entre cuándo sentir, cuándo darnos la oportunidad y el derecho de sentir, y cuándo darnos la oportunidad de pensar y de razonar antes que sentir, y poco a poco vamos encontrando este punto intermedio en donde ambas pueden tocarse sin que una contradiga a la otra. Hablaba, para empezar, de estas personas lógicas, preguntas que hay en la mente, ¿no? Cuando hablo de que las personas pueden ser lógicas o racionales, no quiere decir que siempre van a tener una deducción o una inducción acertada, o que sus pensamientos van a ser los correctos, ¿no? O que las conclusiones que pueden llegar a sacar del proceso mental que tienen son ciertas. Y el riesgo o el peligro que muchas veces corren estas personas que no ponen en entredicho lo que piensan es precisamente eso, que pueden estar equivocados, teniendo una versión de la vida, de la gente o de las cosas que no es la correcta, que no es la real, pero ellos la toman como si fuese cierta. Entonces sufren porque creen que lo que piensan es cierto, o gozan por aquello que también piensan que creen que es cierto, cuando a veces puede ser todo lo contrario, ¿no? Ahora, las personas que piensan, ojo, no quiere decir que siempre son lógicas. No es lo mismo ser lógico o racional que estarse preguntando todo el tiempo cosas para justificar nuestros miedos o que dejan en evidencia nuestros temores. Es decir, quizá alguien pueda decir, bueno, yo cuando voy a entrar a una relación, primero pienso, ¿no? A ver, ¿esta persona me conviene? ¿Qué tiene que me puede ser de utilidad en la vida? ¿Cómo me va a ayudar a alcanzar mis objetivos personales? ¿Cómo estar con esta persona me puede hacer mejor persona? ¿Qué va a pasar si esta persona me lastima? Entonces muchos dirían, bueno, ya deja de pensarlo, ¿no? Yo como emocional te digo, déjate llevar por las emociones, el enamoramiento, el amor apasionado, las caricias, los besos, el éxtasis, la felicidad desbordada. Tú déjate llevar por el sentimiento, por el deseo, y a lo mejor tú dirías, bueno, yo por eso soy emocional, porque te estoy diciendo déjate llevar. A lo mejor otros dicen, no, está bien, es una persona más racional porque está pensando. Pero ojo, porque no es lo mismo ser racional o lógico que ser temeroso. Y que a veces sea a través de este tipo de preguntas que pongamos en evidencia nuestros temores. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿y qué tal si me lastima? ¿Y qué tal si no es para mí? ¿Y qué tal si resulta como todos los otros hombres que en mi vida? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si aquello? ¿Y qué tal si el otro? Entonces no es que estés pensando racionalmente, sino que estás pensando en función de que te van a lastimar, lo más probable. Tú estás pensando en función de que lo más seguro es que alguien te lastime y no quieres correr ese riesgo. Pero fíjate lo peligroso que es esto. Y te lo voy a soltar de golpe para después dejarte un poco con la oportunidad de que lo reflexiones. Cuando, estoy seguro, ves a alguien, una mamá, sobreproteger a su hijo, lo que generalmente estoy seguro le dirías es, tienes que dejar que tu hijo viva, que tu hijo se caiga, nadie escarmenta en cabeza ajena, deja que tu hijo tome sus propias decisiones, que se haga autónomo, ya deja de sobreprotegerlo, le vas a hacer un mal, ¿verdad? Es lo que le diríamos a una mamá que a leguas se ve sobreprotectora. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con nosotros mismos cuando nos comportamos como una madre sobreprotectora que no quiere que nadie lastime a su hijo? Fíjate, y tú dirías, ¿cómo? Bueno, cuando tú dices, mejor me quedo aquí para que nadie me lastime, es como una madre que sobreprotege a su hijo y que no quiere que nadie lo lastime. ¿Por qué no te dices a ti mismo que te estás encontrando en esta situación? Oye, date la oportunidad de tomar tus decisiones, de escarmentar, de equivocarte, de aprender las lecciones. ¿Por qué no lo hacemos? Si tenemos esa habilidad y ese coraje para decirle a una mujer o a un padre, que también, hablé de un cliché,
de una madre sobreprotectora, pero también se da con los padres. Mamá o papá es indistinto. ¿Por qué sí somos capaces de decirle esto a un padre o una madre que sobreprotege a su hijo y que sabemos que le hace mal, y no nos lo decimos a nosotros cuando no queremos que nadie nos lastime y nos encapsulamos en una coraza, dentro de un fuerte, en un caparazón inquebrantable? ¿Por qué no nos decimos eso mismo a nosotros? Oye, date la oportunidad, te estás sobreprotegiendo, queriendo que nadie te lastime, tú mismo te vas a lastimar, te estás haciendo el mayor de los daños. ¿Por qué? ¿Lo habías pensado de esa forma? El gurú del amor. Personas emocionales y personas lógicas. Yo creo que ya te irás haciendo más a la idea sobre en cuál de los dos lados estás, ¿verdad? No quiere decir, te repito, que alguna de las dos sea correcta y la otra no. Más bien me refiero que algunas traen sus pros y a veces traen sus contras, ¿no? O sea, tanto ser emocional tiene sus ventajas como el ser lógico también las tiene. Sin embargo, creo que algo que puede llegar a identificar a ambas personas es, en el fondo, un terrible miedo, ¿no? Un profundo miedo. El miedo de sentir o de pensar que no es la mejor forma de ser. Bien, por ejemplo, si yo hoy por hoy estoy dándome cuenta que soy demasiado emocional y esto no me está funcionando, me da miedo. Me da miedo porque tarde o temprano creo que me pueden lastimar, ¿no? Precisamente porque siento que todo me afecta, en fin. Y por otro lado, el ser lógico o el ser racional también puede ocultar un gran miedo en el fondo, el miedo de que me lastimen, entonces me protejo con mis dudas, con mi análisis, con esta sobreprotección que yo te hablaba hace un momento, tal cual la de una mamá o un papá que sobreprotege a su hijo. Así nos sobreprotegemos, teniendo tanto miedo a ser lastimados, que somos nosotros mismos quienes nos lastimamos, intentando pues estar siempre a salvo. Cuando esto me parece que es difícil, no siempre podemos estar a salvo, ¿verdad? No siempre. Entonces, este conflicto de las emociones es algo que mucha gente trae consigo. ¿Por qué? Porque tanto el demostrarlas en exceso y el desbordarlas como el ocultarlas, pues nos puede llegar a traer serias complicaciones. Quiero ahora comenzar a hablar de las personas emocionales. Generalmente identificamos a esta gente por vivir la vida de una manera muy intensa, tal cual a veces como si se tratara de una telenovela. Si se enojan, están enojadísimos, ¿no? Les encolera todo y hacen una bilis tremenda. Si están felices, no me están saltando como chapulines. Si lloran, híjole, bueno, Mariela del Barrio en sus 3 años que dura la novela se queda corta. Y si están angustiados, pero ni cuando fuiste a ver a Annabelle o El Conjuro te pudiste haber angustiado tanto, ¿no? Si tienen miedo, bueno, lo viven al extremo, como si en verdad estuvieran en una película de terror. Es decir, llevan las emociones a los picos más altos, tanto para arriba como para abajo. Estas emociones que generalmente son a las que le tememos, como las que hemos considerado emociones negativas, como el miedo, la tristeza, la angustia, etc. Esto es a lo que realmente creo que le tememos. No quiero decir que haya gente que no le teme a la felicidad, porque sí hay, aunque no lo creas. Hay gente que tiene miedo de ser feliz porque no sabe cómo serlo, porque se ha acostumbrado a no serlo y no sabe a veces cómo reaccionar. No sé si te fijas muy bien en algunas personas, parece que sabotean su propia felicidad, que incluso cuando todo está en aparente calma buscan un conflicto. Porque bueno, no quiere decir que no puedan vivir en paz, sino que quizá no identifican esa emoción y se identifican más con las emociones angustiantes, las emociones que te echan para abajo, y buscan estar en una zona al final conocida. Esta zona de confort, que aunque a veces no lo creas, es una zona en donde las emociones negativas son las que predominan. Como sea, el tener emociones es parte del ser humano y no podemos dejar de serlo. Como sea, la razón es parte del ser humano y no podemos dejar de tenerla. Es decir, las personas somos en ambos casos todo el tiempo emocionales y todo el tiempo racionales. Lo que sucede es que a veces elegimos una forma de ser como nuestra forma preferida, como la forma default. Cuando tú compras un teléfono, una computadora, un aparato electrónico en general, viene con un modo default, ¿no? Una configuración ya prediseñada y que tú vas adaptando poco a poco. Así podríamos pensar que nos vamos haciendo, ¿no? Con el paso de la vida y de nuestras experiencias, de nuestra historia, de nuestro carácter, nuestra personalidad, etcétera, vamos teniendo un modo default que va siendo la forma de fábrica, por decirlo de alguna forma. No hablo de una forma en la que naces, porque yo creo que no podemos condenarnos a que así nacimos y así nos vamos a morir, pero sí una manera que preferimos, ¿no? De ser. Hay personas que prefieren ser emocionales y hay otras que prefieren ser racionales, sin darnos cuenta que en el fondo somos un poco de las dos, simplemente sacamos a relucir más una que otra. Y creo que esto es maravilloso porque creo que podemos utilizar una forma con ciertas personas y en ciertos momentos y otra con otras personas y en otros momentos.
no podemos eliminar nuestros contextos sociales, ¿no? Y hablo de contextos sociales porque creo que algo que nos sujeta mucho a cómo reaccionar es precisamente nuestro contexto social. Llámese familia y llámese sociedad en general. Llámese si eres hombre o si eres mujer. Llámese si eres el hermano más grande o eres el más chico. Por ejemplo, estos dos contextos sociales y culturales muy conocidos. Si eres hombre o si eres mujer, seguramente va a predestinar de alguna forma u otra tu comportamiento frente a los demás. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, aunque siempre habrá sus excepciones, parecería que del hombre, más bien, lo que se espera es que sea mucho más racional, y de hecho muchas mujeres esperan que los hombres sean más racionales, mientras que en muchos casos los hombres esperan que las mujeres sean más emocionales. Sin embargo, también me he encontrado con muchos casos en donde la mujer dice: yo quisiera que mi marido fuera más emocional. Pero luego, si se encuentran con un hombre que llora y que demuestra sus emociones, se asustan y dicen: no, espérate, así yo no te quería. Yo te quería un poquito emocional, pero no que lloraras todo el tiempo. Y por el otro lado, los hombres esperan que las mujeres no expresen siempre sus emociones tan a flor de piel y que en algún momento puedan ser un tanto racionales, pero cuando se encuentran con una mujer que parece que es sumamente astuta y que lo piensa todo, también se asustan y dicen: no, esta me va a descubrir, me va a dejar al desnudo, al descubierto, y no, yo no lo puedo permitir. Vamos, nuestro contexto cultural y social, que está a veces predestinado por el género, tiene mucho que ver. No es igual visto, aunque mucha gente me va a debatir, yo estoy seguro de eso y hacen bien. No es igualmente visto un hombre que llora que una mujer que llora. No es igualmente visto. ¿Por qué? Porque en la mujer puede entenderse como un sinónimo de emocionalidad, como de fragilidad bien vista, mientras en el hombre es todo lo contrario. Un hombre que llora a veces es visto como vulnerable y débil. Y vamos, en nuestro contexto social mundial, creo yo, a los hombres se les permite mucho menos llorar que a las mujeres. Entonces, lo que se espera de un hombre es que sea racional, lo que se espera de una mujer es que se le permita ser emocional. Y no hablo de hombres y mujeres, hablo de que las personas, hay muchas mujeres que son, pero sumamente racionales y lógicas. Y hay muchos hombres que son muy emocionales y que se dejan tocar. Tengo particularmente el caso en el consultorio de una pareja en donde ella es muy racional y lógica. Ella se la sabe de todas, es incluso muy astuta para los negocios porque sabe leer muy bien a la gente. Estas reservas con las que se va por la vida le han ayudado a ir diseñando una forma de vida mucho más lógica, y viceversa en el hombre es al contrario. Él se ha permitido ser más emocional y han tenido conflictos por esto. Porque ella dice: es que él lo quiere solucionar todo y cuando no puede llora. Y yo no sé qué hacer cuando él llora. O sea, yo no sé si darle una palmadita, no sé si... Claro, porque en el contexto social en el que estamos parecería que al hombre no se le puede permitir ser emocional. Y dice: es que ella me asusta. O sea, ella piensa tanto las cosas que parece que yo no tengo lugar en esta relación. Claro, porque lo que se espera del hombre es algo y lo que se espera de la mujer es otra cosa. Como que pareciera que el hombre es el que tiene que solucionar las cosas, mientras que la mujer tiene que administrar las cosas. Y no siempre puede ser así. No siempre va a ser así, de hecho. Ambas posturas creo que tienen una gran ventaja y también una gran desventaja, y cada uno de nosotros la ha vivido de una manera particular. Por eso, el contexto más importante es el contexto personal. En nuestra vida, ¿qué tanto nos ha funcionado ser de una o de otra forma? ¿O qué tanto nos hemos permitido ser de una forma u otra? ¿O qué tanto sentimos que tenemos esa capacidad de ser lógicos o ser mucho más emocionales? Quizá en nuestra historia de vida y como fuimos creciendo, en nuestra infancia, en nuestra casa o con nuestras relaciones, hemos tenido que ser más fuertes que lo que a lo mejor nos dejamos llevar, y al revés. Pero hay que poner un poco en duda qué tanto nos gusta ser tal cual somos y qué tanto nos funciona ser tal cual somos. El gurú del amor. Hoy, hablando de las personas emocionales y racionales, hablaba hace un ratito antes de la pausa sobre que socialmente pues es sabido, los hombres tienen menos permitido llorar que las mujeres. Sin embargo, también está por otro lado lo que la ciencia dice y explica de por qué las mujeres lloran más que los hombres. Bien, no sé si alguna vez te has preguntado a qué se debe esto. La ciencia tiene una explicación de por qué ellas lloran más
Y esta diferencia pues se encuentra en diferentes circunstancias, principalmente la social, como te mencionaba hace un momento, ¿no? Los machos no lloran, esa es una frase con la que crecimos. También creo que hemos crecido reprimidos. Cuando tú empezabas con el llanto, tu mamá o papá decían: ¿vas a llorar? Órale, te voy a dar para que de verdad tengas razones para hacerlo, ¿no? Y así vamos siendo condicionados a cuándo llorar y cuándo no. Y esto también va haciendo que poco a poco vayamos ocultando nuestras manifestaciones, esas manifestaciones que tenemos a la hora de expresar nuestras emociones. Un hombre que llora es considerado débil y lamentablemente eso se inculca desde la infancia, haciendo que las emociones se repriman. Y si un hombre llorara cuando fuera necesario, igual lo haría en menor cantidad que las mujeres, pero también tendría una salida mucho más saludable para expresar sus emociones. Ahora, en cuanto a la ciencia, los hombres tienen esta testosterona. Y está comprobado que en hombres con bajos niveles de testosterona, el llanto es más abundante, tal como ocurre en muchos hombres que tienen un tratamiento de cáncer de próstata, y uno de los efectos secundarios es el volverse más emocional o sensible, por decirlo de algún modo. Por otro lado, hay mujeres que no necesariamente son tan emocionales o no expresan tanto su forma de sentir, y a veces hemos tenido muchos, me incluyo, mamás muy fuertes, ¿no? Que no nada más no lloran, sino también les ha costado trabajo expresar cariño. Si le preguntas a cualquier persona quiénes lloran más, inevitablemente te van a decir que son ellas. Y no es que no seamos capaces de entenderlo, o que las mujeres no sean capaces de contenerse, sino que se trata también de una predisposición biológica al llanto. Es decir, existe en las mujeres esta predisposición biológica a llorar, ¿no? Según los expertos, la culpa la tienen algunas diferencias hormonales y este condicionamiento social del que ya les he hablado. Las mujeres lloran entre 30 y 64 veces al año. Los hombres solamente arrojan una lágrima entre 6 y 17 veces al año, o sea, una cifra mucho menor, pero mucho más baja. Entonces, según estudios, las lágrimas contienen prolactina, que es una hormona que se produce en la glándula pituitaria y que está asociada con la emoción, misma que las mujeres producen en mayor cantidad que los hombres. Además, en otro estudio del Daily Mail, los conductos, fíjate esto qué interesante, los conductos lagrimales de los hombres son más grandes, lo que hace que necesiten más para derramar una lágrima, a diferencia de las mujeres cuyos conductos lagrimales son más pequeños y por ende tienen una facilidad mucho más notoria para derramar una lágrima. Ahora bien, aunque la ciencia insiste en que el llanto es natural, la cultura sigue enviando mensajes que los hombres fuertes no lloran, y muchos padres crían a sus hijos con esta mentalidad de llorar en privado, de llorar donde nadie los vea. En la cultura está establecido en muchos hombres que la identidad masculina debe de retener las lágrimas, excepto en momentos de tristeza extrema. Y aunque las mujeres también han aceptado este punto de vista, más mujeres están expresando su creencia de que los hombres y los niños deben ser alentados a expresar emociones sensibles. Hasta hace poco muchas culturas creían que las lágrimas eran un signo de hombría, de masculinidad. La historia del mundo y la literatura están llenas de líderes hombres que lloraban públicamente, pero bueno, en este sentido las lágrimas hacían que un hombre mostrara emoción cuando las cosas iban mal. Por ejemplo, los guerreros medievales, los samuráis japoneses colapsaron en momentos de tragedia épica, y en la cultura occidental, la capacidad de un hombre para llorar indicaba su honestidad e integridad. Por ejemplo, Abraham Lincoln utilizó lágrimas que fueron estratégicas durante sus discursos, y los presidentes modernos han seguido este ejemplo. A pesar de todo esto, hasta hace poco los hombres derramando lágrimas habían sido vistos como algo que no era masculino. Después de décadas de reprender a muchos hombres por sus lágrimas, la cultura parece estar volviendo a la idea de que el llanto es una fuerza masculina. Hay un estudio que está realizado en Penn State que asegura que las lágrimas de un hombre son un signo de honestidad, mientras que, fíjate, que las lágrimas de una mujer mostraron debilidad emocional, incluso chantaje. Fíjate, en general se han encontrado muchos beneficios cuando uno llora. Cuando la gente suprime las ganas de llorar, las emociones que se han expresado a través de las lágrimas se embotellan en su lugar, ¿no? Con el tiempo, las emociones reprimidas pueden desencadenar cambios fisiológicos, incluso que se manifiestan en muchos síntomas clínicos, como la presión arterial alta. O sea, la gente que no demuestra lo que siente generalmente termina padeciendo hipertensión
¿no? O presión arterial alta. Muchos científicos sociales han encontrado una gran relación entre los hombres que lloran y su salud mental. Y un estudio, ya por último, publicado en la revista Psychology of Masculinity, encontró que los jugadores de fútbol que lloraban sobre los resultados de su juego tenían mucho mayor autoestima. Es decir, está comprobado que expresar las emociones, particularmente a través del llanto, es de gran beneficio. Sin embargo, es muy triste ver que todavía hay un lastre muy pesado, no nada más sobre los hombres, sino en general, de que el llorar es sinónimo de debilidad. Gran y absurda tontería. ¿De qué otra manera entonces podríamos canalizar lo que en verdad nos duele tanto? Digo, hay otras formas, no es la única a través del llanto, pero de vez en cuando derramar una lágrima es delicioso. No me vas a dejar mentir. El gurú del amor. Emocionales y racionales. Difícilmente nos podemos estacionar en una sola postura. Incluso pienso en personas que pueden llegar a ser muy emocionales con sus parejas y sumamente racionales en otros aspectos, con compañeros del trabajo, con la misma familia, ¿no? Con papá, con hermanos, con mamá. Y cuando hablo de racionales y emocionales, particularmente me refiero a la manera en la que llevamos nuestras relaciones sentimentales, no nada más las amorosas, ¿no? Sino las relaciones de cualquier índole. Hay personas que, te repito, utilizan mucho la lógica y son muy analíticas, no se prestan, creo que esa sería una buena definición, no se prestan a las emociones y sienten que al dominarlas, pues entonces no se dejan influenciar por ellas y tienen una perspectiva mucho más objetiva. Sin embargo, no siempre lo que creemos que es podemos dar un hecho que es. Así tal cual lo estamos pensando en nuestra cabeza, ¿no? No podemos llegar a pensar que esto es así. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro, pues hay personas, ¿no?, que dicen: yo prefiero vivir la vida intensamente pese a las consecuencias que esto me pueda llegar a traer. Y acaba una relación, pues acabó porque tenía que acabar. Y no siempre es así, ¿no? Las relaciones también acaban porque no las sabemos llevar, no nada más porque tenían que acabar. Hay buenas relaciones, hay buenas personas, pero hay malas formas de llevar nuestras relaciones. Creo que eso es un poco en síntesis lo que sucede con nuestras emociones y en esta marejada, ¿no?, en este océano de las emociones, pues hay de todo tipo. Hay olas grandes, hay olas pequeñas, hay olas que tarde o temprano debemos aprender a surfear y es lo que nos cuesta trabajo. Este equilibrio del que yo hablo, del que yo propongo, no nada más yo por ser Juan de las pistolas, ¿no?, sino que creo proponemos muchos de los que hablamos sobre el manejo de las emociones. Este equilibrio del cual hoy te comparto precisamente busca no nada más encontrar un punto intermedio. Si vamos a estar transitando de un punto a otro, creo que sería muy interesante aprender en qué momento nos funciona ser emocionales y en qué momento nos funciona ser mucho más racionales. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que cuando ve una película es muy emocional, entonces se presta a la trama y se mete en la historia y a veces la hace propia, recuerda un poco de su historia, que creo que eso es lo que buscan, ¿no?, las películas, conectarte con un punto. A veces con tu imaginación, a veces con tu historia de vida, a veces con tus relaciones, etc. Y estas personas viven, ¿no?, la película como si fuese su propia vida y lloran y se desgarran y se ríen y se azotan y todo riquísimo. Y hay personas que viendo esta misma película dicen: o sea, es que esto es imposible, no, es irreal, esto no puede suceder, eso es ilógico, o sea, ¿quién se quedaría a ver cómo el otro lo lastima, no? Esto es imposible. Entonces no disfrutan esa película porque lo analizan todo, no se dejan llevar por esta historia que alguien les está contando y lo analizan tanto que le pierden un poco la magia a esto. Y por otro lado, hay personas que también en una situación que quizá necesite un análisis, por ejemplo, comprar algo, lo que sea, un teléfono celular o irse a un viaje o algo que particularmente implique un gasto, ¿bien? A lo mejor estas personas que son mucho más emocionales dicen: sí, yo lo quiero tener ahorita, quiero sentirme feliz y desbordarme y pues a ver, cuesta tanto, pues aunque yo tenga que comer frijoles, no importa, y lo compran y se endeudan, ¿no? Entonces se dejan llevar por esta emoción que tienen de adquirir algo que es cierto, a lo mejor lo necesitan, a lo mejor es un gran placer tenerlo o viajar y lo maravilloso que se pueden llegar a sentir y en su viaje son las personas más felices del mundo, pero cuando regresan a la realidad del gasto que quizá no podían hacer en ese momento, se tienen que apretar la tripa y lo sufren y dicen: es que ¿por qué lo volví a hacer, no? ¿Por qué lo decidí si sabía que no podía hacerlo en este momento? Y a lo mejor en ese momento no les funcionó ser emocionales y la racional dijo:
a ver, te voy a sacar mis cuentas, a lo mejor sacó hasta su calculadora, a lo mejor dijo, si yo compro esto tendría que dejar de comprar esto otro hasta tanto tiempo, entonces ¿cómo me voy a sentir sin tener esto? ¿Cómo me voy a sentir sin tener el otro? A ver, no, tendría que reducir un poco de gastos aquí, no me puedo dejar llevar por la emoción. Primero tengo que analizarlo muy bien, incluso no deciden en ese momento, se lo llevan a su casa, 2, 3 días, 1 semana, 2 semanas, lo meditan, lo consultan, comparan, a diferencia de los emocionales. Entonces en ese momento, ¡boom! Hay momentos en donde te funciona ser racional, lógico, hay momentos en donde te funciona ser mucho más emocional y práctico, por decirlo de alguna forma, y creo que es esta línea en la que danzamos. Y si esto no sucede con casos de esta manera, imagínate cómo sucede en nuestras relaciones. A veces intentamos como tener siempre una lógica del por qué suceden las cosas en nuestra relación y a veces no existe esta lógica. A veces queremos vivir todo lo que nos pasa intensamente y el otro no lo permite, el otro no coincide. Cuando una persona coincide con la otra siendo de la misma manera que uno es, puede llegar a haber conflictos, a veces como también pueden entenderse mucho mejor, y que no quiero hablar de números porque por supuesto cada historia es distinta, así como también las personas que son diferentes, es decir, una emocional y una racional, pueden sentirse complementadas, pero no siempre, porque a veces también pueden llegar a sentirse incomprendidas. Es decir, no puedes más que analizar tu propia historia y determinar con base en esa historia o historias que has vivido, qué es lo que te funciona, cuándo te funciona más ser emocional y cuando no. Por ejemplo, en una discusión, las personas racionales quizás se toman un poco más el tiempo de meditar acerca de la situación, se dan la vuelta, lo consultan con la almohada, lo preguntan con algunos amigos, etcétera. Y hay personas, las emocionales, que bajo el mismo contexto, en la misma discusión, se dejan llevar por la ira, por el enojo, ¿no? Pues te vas a la fregada, o quiero que ahorita mismo lo solucionemos, esto se tiene que solucionar hoy, no me puedo ir a dormir sin que esto se aclare. Y el otro dice, yo lo quiero pensar, o sea, no sé qué respuesta darte. No, lo tenemos que hablar ahorita. O sea, hay personas que se dejan llevar por las emociones y hay personas que se dejan llevar por la lógica. Y aunque pudieran parecer complementarias, en su momento pueden no serlo en una situación de crisis que necesita pues solucionarse de una u otra forma. Y hasta el momento, buscar el momento de cuándo solucionarlo también puede llegar a ser un problema cuando eres lógico o cuando eres emocional. Entonces quizás si tú sabes que eres una persona que se deja llevar por las emociones y a lo mejor si estás enojado vas a decir hasta de lo que el otro se va a morir, o bien sabes que eres muy analítico y te quedas callado y no dices nada al grado que el otro puede llegar a pensar que te vale. Entonces creo que es ahí cuando dices, no me funciona tanto ser emocional, no me funciona ser tanto lógico o racional, no en este momento, en otros momentos con esta misma persona sí, pero ahora no. Tengo que aprender a moverme también en otra dirección, es decir, ser un poco más polifacéticos. Saber que no siempre nos va a funcionar de la misma forma, ser de una forma u otra, de la misma manera, no siempre nos va a funcionar. Entonces los muy emocionales tendrán que aprender a controlar esas emociones y saber también cuándo sí enojarse y también cuándo llorar, pero también aprender cuándo uno debe de pensar un poco más sobre esas emociones, sobre eso que está sintiendo, y viceversa. Aquel que es muy analítico también detenerse a pensar. Ya que estás pensando, ¿no? Digo, ya que vas por ahí, ¿será tan cierto lo que hoy medito, lo que hoy analizo? ¿Qué pasaría si me doy un poco más de oportunidad de sentir? Si también quiero gritarle, pues le grito. Si también necesito llorar, también lo lloro. Si también necesito dejarme llevar por la felicidad, también me dejo llevar. Pero en estos momentos me funciona y en estos otros no. Un justo y sano equilibrio. Quizá no sea de la noche a la mañana, pero hay que comenzar por algo. El gurú del amor. Y ya para terminar pues con la emisión de esta noche, no me queda más que invitarte a reconocer ¿cuál es esa forma que has tomado como pues de fábrica o de default? Esa forma que ha sido la que presentas a los demás, la forma en la que te relacionas con los otros. Y bueno, saber si te ha funcionado y en qué medida. Bien, cuestionarnos un poco sobre qué es lo que nos ha llevado a ser como hoy somos, a comportarnos como hoy nos comportamos, y si es de verdad funcional esa manera en la que hoy nos conducimos en la vida. Si el ser demasiado emocionales, estar en ese extremo, o el ser demasiado lógicos o racionales o analíticos y estar en ese otro extremo, nos ha funcionado en todo momento y en toda persona. Este análisis no puede ser más que personal, por eso te invito a que bueno, hagas un viaje breve en tus relaciones actuales y pasadas y mires qué tanto te ha funcionado. Y bien recordar que
No podemos ser absolutistas, o todo o nada, o siempre o nunca, o blanco o negro, sino que debemos de trabajar por encontrar este equilibrio, en este desplazarnos hacia un lado y hacia el otro, dependiendo de qué es lo que necesitemos, darnos la oportunidad, si somos tan emocionales, de cuestionar esa novela que nos hacemos en la cabeza muchas veces, cuestionarnos si en verdad vale la pena alborotarnos tanto, incluso si alguien estuviera grabándote y después tú vieras ese video de ti mismo reaccionando de esa forma en la que reaccionas, ¿qué tanto te dirías a ti mismo? ¿Qué tanto verías de la forma en la que actúas? O bien, si alguien te grabara siendo tan analítico, a veces no dando respuestas certeras, o no dando respuestas, o tardando en darlas, quizá negándote a vivir las emociones, muchas veces en un plano amoroso principalmente, ¿no? ¿Qué dirías de ti mismo también? ¿Qué dirías de esta forma en la que te has negado a dejarte llevar por las emociones? Ambas tienen ventajas, ambas tienen puntos en los que habríamos que trabajar, pero bueno, la versión de ti mismo, lo que tú cuentas de ti mismo es lo que más cuenta. Así que te invito a que puedas reconsiderarlo y que escuches cuál es la versión que cuentas de ti, qué tanto te funciona hacer de una u otra forma. La última palabra, por supuesto, la tienes tú. Esta es tu mejor terapia aquí en El Gurú del Amor y espero que lo vuelvas a escuchar el día de mañana. Busquemos juntos nuevas formas de afrontar tus problemas. Yudiel Ramos, terapeuta de parejas y familias. Agenda una cita en elgurudelamor.com.